Bueno, me vengo al diálogo con los diputados que ya están aquí conmigo. Gracias por este ratito a los dos. Bienvenido, buenas noches. Diputada, le pregunto por el tema Venezuela, porque otra vez hay marchas y contramarchas, otra vez movilizaciones, mucha polémica además. ¿Usted entiende que va a haber finalmente una condena internacional o no? Yo creo que la está viendo, pero lo que necesitamos es que sea una condena contundente, unificada. La verdad, lo que estamos viviendo es civilización o barbarie. Es tremendo. Hoy justo vengo, que acá incluso tengo la cadenita de la reunión que hubo muy interesante en Cancillería con la Corte Internacional Penal, y le pregunté a una de las juezas si lo que está pasando en Venezuela no podría ser causa de un juicio de lesa humanidad, porque realmente hay... Esto es mi punto de vista, una persecución sistemática a un grupo social y civil en Venezuela. Y ella me dice que realmente hay que analizarlo, porque además, como no se permite la ayuda humanitaria, por otro lado también está habiendo muertes de personas por no tener medicamentos. Y eso es realmente inhumano, así que hay violaciones rasas de los derechos humanos allá. Así a mí me sorprende, Fernando, el silencio de la izquierda argentina, el silencio del peronismo sin documentos sobre la cuestión, porque digamos que no condena lo que pasa en Venezuela con algo que ya ni siquiera tiene fachada de democracia en el régimen Maduro, definitivamente está dispuesto a hacer lo que está pasando en Venezuela acá. Mirá, o en cualquier otro lugar. Lo único que no se puede ser... muertos, marchas y contramarchas. Pero además ya son muchos años. Vos imaginate lo que es vivir en Venezuela. Y eso uno tiene que ponerse en el lugar de los ciudadanos venezolanos. Obviamente la comunidad internacional debe condenar la situación de Venezuela, porque además uno tiene que hacer lo posible dentro de los límites del derecho internacional y del respeto por la decisión de los propios pueblos. Ahora, ¿cómo no van a hacer silencios si aplaudían cuando Venezuela iba camino a esto? Pero más allá de eso, digo, cuando vos ves milicias en moto, financiadas por el Estado, disparando a quemarropa y matando adolescentes, cuando un país como Venezuela, de 17 años o 23 años jóvenes, estudiantes, ¿vos te imaginás si eso pasa en Estados Unidos de Donald Trump? Si pasa en la Argentina de Mauricio Macri o en la Brasil de Michel Temer. Pero vos imaginate si pasa en cualquiera de los países y en los que muchos partidos todavía hacen silencio. Por suerte en la OEA, que todavía es tibia en sus resoluciones y en sus decisiones, la mayoría de los países, sobre todo aquellos que tienen más peso por su volumen, por su volumen continental, digo, han decidido condenar y han decidido pedirle al gobierno de Maduro enérgicamente, pero el gobierno de Maduro ya decidió, se fue del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ¿cómo la izquierda, cómo el kirchnerismo, cómo no van a decir que eso es una barbaridad? Porque uno puede criticar los sistemas. Ahora, cuando vos te vas del sistema interamericano de derechos humanos, quiere decir que estás dispuesto a políticamente violar todos los derechos humanos sistemáticamente, lo que decía Connie. Entonces, te vuelvo a decir, como aplaudían el camino que tomó Venezuela y llegó hasta acá, hoy hacen silencio. ¿Qué van a decir? ¿No nos dimos cuenta? ¿Qué van a decir? ¿Seguimos defendiendo la revolución del pueblo? Es una revolución del pueblo. Es un desastre político y humanitario. Para mí ya a esta altura es casi un exterminio, porque al no permitir ayuda es tremendo. Porque además la oposición de Venezuela tampoco es que pide que saquen a Venezuela del concierto de los países del Mercosur, etcétera, que los echen, etcétera, pero está claro que, digamos, algo hay que hacer, porque la oposición dice necesitamos ayuda, Venezuela, la que no permite el gobierno. Venezuela está quebrada, Venezuela es una república que ya no es república, Venezuela no es más una democracia. La Asamblea Nacional está sin funcionar, estuvo cerrada por una porque por la vía uno cree que por la vía democrática se solucionan aún las tensiones fuertes en las democracias. Venezuela hasta hace unos cuantos años tenía tensiones muy fuertes y sabíamos que este era el camino que había tomado. Ahora, uno decía, hay elecciones, ¿qué pasó? El pueblo reaccionó. ¿Qué pasó? Le dio una mayoría parlamentaria a la oposición. ¿Qué hizo el gobierno? Anuló la asamblea. Disparate. No hay más democracia, se terminó. Quiero aprovecharlos a ambos. ¿Está confirmado que Esteban Bullrich es el primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires? Parecería. No. Parecería, no. No, confirmado no, digo yo. ¿Qué sé yo? No, yo quiero confesar. Parecería. Bueno, parecen respuestas distintas, pero son iguales. Son iguales. Confirmado está, no. Y él dijo parecería, pero no está confirmado. Quiero decir algo, Nacho, que es importante. Acabo de hablar con Facundo Manes, está en Europa. Dice, me entero por ustedes que voy a ser diputado, senador, nadie habló conmigo. O sea, Manes, yo pondría un gran signo de interrogante. Sí. Gladys González sería la compañera de fórmula de Esteban Bullrich. Sí.
Y en diputados estaría Ocaña en la lista también. Se supone que sí. Pasaría a la General Paz, volvería al origen de la formación política. Como fue en 2009, ¿no? Que fue con de Narváez, ¿te acordás? Perdón, ¿qué dice, diputado? No, que eso nos miramos pues no sabíamos. Nosotros mientras tanto O sea, trabajamos. sí, eso no. Claro. Yo sé que Carrió no va a ser candidata en la provincia y que mi distrito es la capital, así que ni me quiero meter en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante. Yo lo que para quiero yo ande es que opinando. él alguna vez sea jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ella es mi jefa de campaña. Eso sí quisiera. Eso me encantaría. Gracias, Connie. Es verdad. Bueno, En elecciones dentro de Cambiemos. Bueno, no estuvo cerca ahí de ser vice, ¿no? Sí. en su momento. En su momento. Muy cerquita. Así es. Sí. ¿Va a ser Oliveto la primera candidata a legisladora? No sé, tampoco, yo no sé. Vos sabés que hoy te voy a servir muy poco. Porque Veníamos hablando de de esa eso. reunión, de esa reunión, contar muy Es poco. pícaro. No, de esa no, reunión, explícalo. de esa reunión de Olivos de esta mañana sé tan poco. Lo único que sé es que se comió poco, porque arriba de esa mesa no había nada. No había Fue un nada. desayuno. Y Carrió pero estaba y no hablé con Carrió. Tampoco hablé con el presidente, que fueron las dos personas que tuvieron la reunión. Quiere decir dos Bueno, cosas. después se Primero juntó que- con Rodríguez Larreta, qué sé yo. Sí. Bueno, y eso fue lo que trascendió, que fue una buena reunión, que se hablaron de muchas cosas, porque ustedes saben que cuando se juntan líderes políticos de Cambiemos, en este caso Carrió y el presidente de la Nación, no se habla solo de elecciones. Las elecciones son muy importantes, es la coyuntura, pero hoy tenemos la responsabilidad de gobernar. Como decía Connie, nosotros, mientras que pensamos en las listas, en los candidatos, en cómo lo conformamos, en quién va a cada lado, nuestra agenda es bastante amplia y las cosas hay que hacerlas. ¿Y cómo ven porque, a ver, la Unión Industrial Argentina le pide cambios, que cambie el rumbo económico, que así como están las cosas, la industria está con caídas muy importantes, que se sigue destruyendo empleo, los propios datos del INDEC así lo muestran, por lo pronto de todo el 2016. La CGT le pide que haya cambios en la política económica, el peronismo amenaza con ser más contestatario aún, el peronismo que estaba más cerca de ayudar al gobierno a construir consensos, y está claro que Massa se paró efectivamente ya definitivamente en la vereda de enfrente y que le va a dar pocos acuerdos, salvo en cuestiones institucionales, a la política económica, porque concibe que ningún país donde en dólares hay una rentabilidad financiera del 20-25% solo con las LEVAC, puede ser viable productivamente hablando. Así que, ¿tienen cierto temor de que si no hay cambios la economía se estanque? En absoluto. Primero, chicos, una de las cosas más importantes que la gente siempre se olvida es este blanqueo fabuloso que hemos tenido, que ya yo por lo menos que recorro lunes y viernes el conurbano y me voy generalmente a lugares donde son intendentes no tan amigables. Me tocó ir a Almirante Brown, me tocó ir a San Martín, que ahí tenemos uno más amigable, pero la Matanza, pero vos ves que ahí la gente tiene ilusión y vos ya ves incluso ahí que hay pequeños emprendimientos que están mejor y hay gente que ha invertido y está empezando a invertir más. Puede ser que no lo veas ya así gradualmente un impacto muy importante, pero sí ves que hay movimiento. Entonces lo que a mí realmente me da bronca que hay una intentona, digo yo, de hacer un ambiente depresivo que no es tal. Entonces, fui a la inauguración, por ejemplo, de Bosch hace 2 semanas, que mandó toda su central comercial administrativa de Latinoamérica a la provincia de Buenos Aires, a San Isidro, con una capacitación para 1000 chicos en lo que es maquinaria Bosch. Así que la cosa está comenzando a moverse y bien. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ir ese rumbo. No sé vos. Yo te diría lo siguiente, a ver, me parece que es obvio porque además hoy tenemos la suerte de tener datos fiables, entonces vos tenés indicadores que son positivos producto del ordenamiento de una economía extremadamente desordenada, terriblemente maquillada y falseada. Ese no era el camino. La pregunta es a la Unión Industrial, a la CGT, a los empresarios, al resto de los actores que además son los que producen. El gobierno es el que en realidad genera las condiciones para que los que ponen el trabajo y ponen el capital puedan progresar. Ese es un país. La pregunta es, ¿quieren volver al pasado? No, yo creo que no. Superadora. Yo creo que no. Entonces, a tu pregunta, uno tiene que tratar de domesticar la inflación y eso no se hace un día para el otro. Bueno, ahí fracasaron, digamos. No, estamos en el camino por lo de menos hasta acá, quiero decir. No, tenemos una inflación arriba del 20%. Bueno, nombrame un país que la haya bajado del 40 al 12. 40 fue ¿Y Macri, con cuánto fue nos toda dejó la Cristina? ¿Con el 20 30. cuánto? Bueno, nombrame un país que le haya bajado del 30 al 10 en un año. Ninguno.
sin hacer un ajuste, ahí va. sin hacer un ajuste brutal. Ese es el tema, claro. Porque esa es la crítica. En realidad, Claro. pues, si vos me preguntás a mí y si vos le preguntás al equipo económico, todo el tiempo se están verificando y moviendo las variables para hacer un tránsito sin que sea un desastre social y que por supuesto brinde las condiciones económicas para poder progresar, para que los negocios sean proyectables en el mediano plazo y que en el mientras tanto no se caiga lo que no se tiene que caer. Por eso uno va mirando todos los días. Los trimestres para nosotros son importantísimos. El CIPA para nosotros, que antes no se leía, que es el indicador de creación de empleo formal registrado, para nosotros es central. Yo soy un diputado que no se dedica a la política económica y lo miro trimestralmente y lo miro por sector. Y lo miro en el sector público y lo miro en el sector privado. Y cuando nosotros tenemos reuniones de trabajo, miramos qué cosas van avanzando y qué cosas cuestan que avancen. Ahora, cuando nosotros tenemos diálogo con la CGT, por ejemplo, hace unos días hubo conflicto y por tanto se manifestó en un paro y en marchas, etcétera. Cuando vos decís, bueno, muy bien, sentémonos para saber cuáles son las posibles soluciones a eso, porque además hay que decirle, el mundo cambió y las relaciones del trabajo cambiaron muchísimo y van a seguir cambiando, te traen soluciones de los años 50. Ese es el problema. Entonces, hay que atender la macro, hay que domesticar la inflación, hay que hacer una reforma tributaria que es central. Yo estoy en la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria. ¿Por qué esperar al próximo y con aplicación recién en el 2019? ¿Por qué 2 años vista? No, yo creo que se va a trabajar este año. Es más, la semana que viene estamos convocados para la reforma tributaria. Se está trabajando todas las características. Y la bicameral, entiendo que en mayo se va a empezar a trabajar, pero la reforma sí se va a tratar el año que viene y... No sé, puede tratarse a fin de año. Lo que pasa es que tiene que ser una reforma con mucho consenso, tiene que ser integral, por lo que ustedes hablaban en el principio del programa. Cuando te dicen, hay mucho costo que hay que revisar. Sí. Esta cosa de posiciones dominantes de ciertas industrias que impactan en el resto de las industrias y las actividades, hay que revisar. Y no hay que revisarla a lo Moreno. Hay que sentarse con las industrias que tienen posiciones dominantes y mirar esos costos. Pero la segunda cuestión es, el Estado también tiene que hacer su trabajo, que es, muchachos, vamos a ordenar la estructura tributaria. Y el Estado no es solo el nacional, ¿eh? No, es el porque cuando uno mira ingresos brutos, hay un cambio muy importante que se dio en estos días, que es, se reactivó como nunca, es más, como no pasó en ningún año de los 12 años del kirchnerismo, el crédito hipotecario. Decime que hay más a largo plazo que un crédito hipotecario. Nada. Es a 30 años, es a 20 años. Ahí hay subsidio, ahí hay... No, y te digo algo más. Por ejemplo, la contribución de la baja del ingresos brutos provinciales para que no impacten en la cuota del crédito hipotecario hace una diferencia central. Eso se está trabajando todavía en las legislaturas. Ya se comprometió Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que el resto de las provincias, si quieren crédito hipotecario, los estaría bajando. ¿Por qué? Porque antes se casaba en el zoológico, pero la consecuencia ¿cuál era? Vos decías, la alícuota de ingresos brutos es del 7% en vez del 4 o el 3,5 como era la alícuota general, pero por supuesto no tenías crédito hipotecario, entonces muy bien, era altísima. ¿A quién le cobrabas? A nadie. Entonces, ¿no es mejor poner 1,5 y tener un crédito hipotecario que despegue? Recaudo. Y además a la gente le bajo la cuota. Y te puedo decir una cosa, quería agradecer lo que mostraron de ONASAES, porque eso también tiene que ver con responsabilidad social empresaria. No tengo duda. Entonces, que esa es la verdadera responsabilidad social empresaria. No pintar una escuela, dar alimentos para un comedor, eso o en su defecto administrar una plaza, qué sé yo, cuidarla. Entonces, eso también, cuando a veces nuestro presidente se enoja, como quien dicen, con cierta clase de empresarios, también tiene que ver con eso, porque nosotros estamos hoy en una emergencia en adicciones, estamos tratando de tener una juventud y una adolescencia sana, y entonces cuestiones como estas hacen mal, porque marcan unos ejemplos que nuestra juventud no necesita. Bueno, ejemplaridad falta en Argentina, ¿no? Está claro. En todos los niveles dirigenciales y ejecutivos. Y es central. Una de Nacho y una de Lourdes. Sí, Fernando, como referente del espacio de la coalición cívica y como dirigente de Carrió, ¿hay que descartar algún nuevo intento de Carrió por ir por la presidencia en algún momento? No digo 2019, pero ¿vos crees que esa Carrió candidata presidencial ya se terminó? A mí me encanta cuando Carrió dice, yo quiero que haya 2 periodos presidenciales consecutivos de república. Entonces ella lo que te está diciendo es, yo quiero que haya presidentes republicanos consecutivos, como hasta acá no hubo. No sé si le importa ser ella. Quiere que haya presidentes republicanos y quiere que el presidente Macri pueda concretar esos periodos republicanos. Y si es alguien de Cambiemos que lo suceda el presidente Macri, mejor, y si es otro que sea republicano. Porque el problema es que tenemos democracia y no tenemos república. Por eso la Argentina se pega un tiro en el pie cada 12 años. Ese es el tema. Hay que tener integridad.
O sea, no es que solo hay que luchar contra la corrupción, que hay que decididamente, hay que tener integridad. Son las bases para que todo esto de lo que estamos hablando, una vez que vos lográs bajar la inflación, que vos lográs acomodar los sectores productivos, que vos tenés buena relación entre el capital y el empleo, el trabajo, ese es un país en serio. Yo no sé si a Carrió su prioridad es ser presidente. Ella quiere ver a presidentes democráticos y republicanos. Esa es su prioridad. Sánchez, sobre la situación Carrió-Lorenzetti, por un lado, pedido de juicio político a Lorenzetti, por otro lado, Lorenzetti inicia acciones legales contra Carrió. ¿Cuál es ¿En tu qué opinión? termina? No sé en qué termina, pero me parece que hay que contar lo básico, lo elemental. Y me parece que por ahí todos deberíamos, para no ser grosero, volver a leer la Constitución. El presidente de la Corte también. Ustedes saben que la Constitución dice que los diputados y los senadores somos los que revisamos la conducta de los jueces de la Corte, del presidente, del vicepresidente de la Nación. Entonces, no es algo muy extraño que cuando uno detecta una inconducta en un juez de la Corte, la revise a través del juicio político. ¿De qué otra manera? ¿23 causales de juicio político detectó Carrió? Muchas y bastante consistentes. Entonces, cuando dice bastante consistente me asusta. Bastante consistente porque yo soy muy humilde. Lo que digo es, yo lo firmé al juicio político, porque creo que esas causales varias son muy serias. ¿La más seria cuál es? Y lo que digo es lo siguiente, Paulino, y ahora te las digo. Nosotros no andamos perdiendo nuestro tiempo inventando cosas. Nosotros no andamos... Para que vos te des una idea, ¿cuántos son los jueces de la Corte? 5. ¿Cuántos son los pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte? 1. ¿Contra cuántos? Contra 1. Quiere decir que nosotros no detectamos ninguna inconducta. Esa es la cuestión. Y la cuestión con Lorenzetti y sus cartas documento es que no entiende que esa es nuestra responsabilidad. Y su responsabilidad, entre otras cosas, es administrar bien los recursos del Poder Judicial, como no lo hizo, mostrar sus declaraciones juradas para saber si su evolución patrimonial es consecuente o no. ¿Por qué nosotros no tenemos que enterar, nosotros los ciudadanos argentinos y nosotros los diputados, que Lorenzetti es titular junto con su familia, entre otras personas, de una mutual que terminaba cambiando cheque de fútbol para todo? ¿Y saben por qué nosotros nos tuvimos que enterar por interpósita causa? Porque su declaración jurada nunca se mostró. Y está obligado. Pero él las puso a disposición de Carrió. Jamás. Yo hice personalmente el trámite. Yo hice personalmente la presentación. Le dije que quería las declaraciones juradas por derecho de acceso a la información pública, el mismo derecho que tenés vos o cualquiera de los que nos esté mirando. Cualquiera, están obligados por ley de la nación. Les pedimos las declaraciones juradas a todos. ¿Sabés lo que nos contestaron? Están a su disposición. Cuando yo en persona fui a buscar, me dieron una. ¿Qué haces con una? ¿Una declaración jurada de quién? ¿Qué haces con una? La última. Una de cada uno de los jueces de la Corte. ¿Qué haces con una? Si lo interesante es saber la evolución patrimonial. Tener ¿De un año? No una foto, la película. Claro. Y ella no lo tiene. Jamás. No lo consiguió nadie. Lo último, ¿van a tratar el tema Gil Carbó? Sí, por supuesto. Es más, lo deberíamos haber tratado el año pasado. Dale, Con. No, es lo que él dijo. Para mí ya es un tema que no tiene otra posibilidad de que se trate seriamente y rápidamente, porque hace también mal a la República. También le pedimos juicio político. Exacto. Porque esta cosa de que uno cree que en realidad es... Bueno, los juicios políticos son así, para que entendamos la naturaleza del juicio político. Son causales ciertas que tienen que ser evaluadas, y hay que encontrar una mayoría, que es la que reclama la Constitución, para que sean absueltos o sean removidos de su cargo. La Corte Suprema de los 90, ustedes se acordarán, fue no, se presentó de vuelta el juicio político, dijeron no, se presentó de vuelta, dijeron no, y cuando una mayoría política creyó que las causales eran ciertas, fue destitución. A los dos, gracias por este Gracias relato. a ustedes. Muy gentiles.